Alexander. No importa, niña de Isabela, necesito la acusación. El hecho acusado, la especulación policial de que si lo venían investigando y de que lo que se articulan está más que sobrancera, porque si se supone que le venían dando seguimiento, si no es porque llegó el supervisor de la empresa esta de vigilancia, jamás hubieran entendido que estaban sustrayendo café, porque se supone que él fue el que dio ese panazo que estaban sacando café. O sea, no se explica que ya venían dando seguimiento cuando, si no es porque el CPF se da cuenta que están sacando café desde el patio hacia el popotero, jamás se hubieran dado cuenta del asunto. No entiendo el seguimiento. O sea, es totalmente impertinente e inútil dar un seguimiento, sobre todo porque no estás acusando en ningún momento el tema del crimen desorganizado, y el tema de la actuación dice para adquirir, ya lo voy a explicar también. Tampoco cabría, en el caso que nos ocupa, pues no se habla de el verbo rector de la conducta, la actuación para delinquir no está plasmado en la acusación. Pero me preocupa más el tema de la oscuridad de la acusación, por lo siguiente. Se supone que, según estos hechos, se desarticula, dice el día viernes 29 de enero, 8 de la noche. El señor Socorro llega a hacer la supervisión al patio número 24, área 8, parte norte del llano. Y dice que él encontró a los acusados, que era el nombre de los acusados, y dice que fueron sorprendidos por esta persona en el costado este del patio, que han sacado 22 sacos de café. Está el guarda sorprendiéndolos y los está encontrando en este momento sacando 22 sacos. Pero dice el párrafo siguiente: en este mismo momento una camioneta está trasladando los cafés que están sacando apenas del patio. Dice, en este momento, dice, detectan que una camioneta cargada con este café que está un guarda viendo que lo están sacando apenas del lugar. No tiene sentido ni lógica que diga que están apenas sacando el café para el patio, para sacarlo del beneficio, y a esa misma hora, en ese momento, ya lo están trasladando en una camioneta. No tiene nexo causal, no hay relación entre sacar el café en ese momento del patio y en este momento lo están trasladando ahí por el puente de Guapalí, por detrás del sistema penitenciario. Es totalmente absurdo. Pero más aún preocupante es, señoría, que se habla de grandes cantidades de sacos de café, de sacos de café y de sacos de café. Entonces, el puntaje final que dan dice que por el total 58.17 quintales que fueron ocupados por el acusado. Vayan a ver los recibos de ocupación. Y dice, recibo de ocupación, el primer recibo ocupado el 29 con un total de 8 sacos, aproximadamente 100 libras, peso final de 800 libras. El siguiente recibo, realizado el 30 del 2016, un total de 54 sacos, dando un peso final de 58 quintales con 87 libras, que es el peso total supuestamente sustraído. Dice aquí 58 puntos quintales, 7 quintales. Este es el total de lo que le ocuparon supuestamente en la carne de FISA. Y hay 3 recibos de ocupación por cantidades que son superiores a las que ocupan que a las que supuestamente así se le están sustrayendo. ¿Cómo explican ese exceso de cantidad de café? Se supone que el total de sustraídos son 58 quintales que están reflejados en un recibo de ocupación, y cuyo recibo ni siquiera dice a quién se lo están ocupando. Que es preocupante porque en todos los recibos de ocupación jamás se dice a quién se le ocupan. Y usted está juzgando aquí a personas concretas con nombre y apellido, que tendrían que estar vinculados al hecho en esos recibos de ocupación. Y en ninguno de esos recibos se menciona ni siquiera a quién se los ocupa. Y creo que en este caso, señoría, hablar
Aquí está la suma de todos los quintales y el valor que dan. Si ya estaban ocupados, quiere decir que así se le entregaron en exceso, así se le devolvieron, porque dice que aquí hay un recibo de entrega. Le devolvieron 800 libras de café que no eran de Sisa, según aquí, porque ellos hablan de 54.8 quintales, con 87 libras, y le devolvieron además 32 sacos con 24 quintales, con peso de 24 quintales con 46 libras, que no entran dentro del paquete de los sustraídos a Sisa. Entonces, ¿cómo explican el resto del café que ya excede la cantidad supuestamente sustraída a Sisa? O es que la sumatoria dio más, o es que hicieron recibos de más y ni siquiera se sabe a quiénes se lo ocupó. En lo particular, señorías, lo otro es que debo señalar que a mi representado, Denis González, únicamente se le menciona en una parte de la acusación que él venía manejando la camioneta. Eso es lo que dice la camioneta. Pero no le estás imputando ningún tipo de apoderamiento, ni tampoco le estás imputando en qué momento es que se reunían para asociarse para delinquir, o cuántas veces se reunieron para delinquir, o cómo es que él lidera supuestamente esa banda, y sobre todo el propósito de permanencia que requiere el tipo penal se establece en este caso. Hablan de que venían dando seguimiento a un grupo delincuencial. Esa es palabra estrictamente policial y no judicial, porque usted todavía ni siquiera está juzgando el grado de probabilidad. Estamos apenas admitiendo una acusación, pero ya la policía pregunta y dice un grupo delincuencial. Entonces eso no tiene razón de verse ni siquiera tocado en eso. No me imagino las autoridades admitiendo una acusación en que ni siquiera le ocupan a ninguno de los acusados un solo gramo de café. No le ocupan absolutamente nada. Y en caso de representado, únicamente manejando una camioneta. ¿Cuál es la actividad de participación? Porque está hablando de que el hurto es apoderamiento total o parcial de un bien inmueble ajeno. De un bien inmueble ajeno, perdón, el apoderamiento de un total o parcial. ¿En qué momento le está diciendo a Denis González que apoderaste de un saco de café? ¿En qué momento estás ofendiendo a la supuesta víctima con conducir una camioneta que no te está estableciendo participación alguna en los hechos acusados? Entonces yo creo que debe de ser concreto señalar que a Denis González no se le imputa absolutamente ningún apoderamiento. Se habla de que viene conduciendo una camioneta. Puede ser por diferentes razones. Puede ser que él se dedique al acarreo comercial, puede ser que se dedique, que les dio radio, lo que fuere. Pero no le estás imputando haberse apoderado ya en aquel patio que dicen que estaba el café, que lo estaban pasando para otro potrero, no le están imputando absolutamente ninguna participación en estos hechos. No es el hecho de que si se es el grupo de jefe de la banda, eso no tiene nada que ver con estos hechos. También, señoría, trae a colación, decía un colega mío de Cebas, la gran ventaja es que la mentira tiene piernas cortitas. No llega a la luz. Y eso es así porque dicen aquí que lo detuvieron el día 30 a las 11 a.m. Esto no es cierto porque todo el mundo sabe que fue la detención el día viernes. El día viernes lo detuvieron y fue como a las 10:30 de la noche. Obviamente me puede salir con el cual es que la policía tiene la facultad de la retención policial. Si creemos en esta fecha de detención, explíqueme entonces cómo es posible que se ofrezcan aquí estos actos de investigación. Inspección ocular en defensa del crimen realizada el 29 de enero a las 9 de la noche. O sea, ya estaban haciendo inspección ocular en esto, estaban haciendo un croquis y leyenda el 29 a las 10 de la noche y ayer lo detuvieron hasta el día siguiente a las 11 de la noche. O sea, no tiene lógica. Porque se supone que los capturaron en el momento que traían el café en la camioneta. Lo agarraron en flagrancia. Ya ni siquiera es un tema de retención, porque la retención es para investigar a alguien, pero aquí no estás hablando que supuestamente lo agarraste en flagrante delito. Sí. Dos actos de investigación que le menciono. Sí, los actos de investigación, inspección ocular del crimen, 29 a las 10 p.m. O sea, no había ni siquiera detenido a esta gente y ya estaban hablando de un crimen realizado el día 29. No tiene ni pies ni cabeza. Y el tema de los documentales pues es intrascendente para efectos de lo que nos interesa, porque el tema de la ajenidad obviamente se va a discutir eventualmente en un juicio oral público. En cuanto a la medida cautelar,
me parece lo más desproporcional que he escuchado de la Fiscalía, por razones concretas. Aquí se trató de satanizar la conducta metiendo el tema de la asociación ilícita para delinquir, pero aún así no alcanza en el artículo 44 de la ley 7, no alcanza. En el ítem de delitos satanizados que existe en este país no está el otro agravado ni asociación para delinquir. El otro problema que señalaba el señor fiscal es el daño patrimonial causado. Daño patrimonial, primero es que le regresan el total de lo sustraído, los 58 quintales con 87 libras se los entregan. Y además de eso le entregan 800 libras y le entregan 24 quintales más. Y hay daño económico causado. Hay más ganancia que pérdida. Porque le entregan la cantidad de café que le sustraen y además de eso le entregan 800 libras y 24 quintales más. Entonces, ¿cómo es posible que haya un daño causado que al final está recibiendo más del valor pactado en Nueva York, dice el día de hoy? Entonces, considero que no cabe hablar de prisión preventiva, sería desproporcional. Y bueno, y como le decía, está bien, que nos atendemos a la formalidad, nos vamos a casar con la fecha del 30, pero lo tuvieron hasta el 30. Pero la realidad, que la misma acusación refleja, es que estaban detenidos desde el 29. Yo no sé por qué el afán de ganar más tiempo para poder investigar, si se supone que era una banda que ya la venían estudiando, o sea, venían apenas comenzando a investigar el día 30. Le ofrezco, como medida cautelar, porque efectivamente, y usted lo ve, aquí están los recibos de ocupación, jamás le ocuparon a mi representado. La única imputación que hacen es que venía conduciendo una camioneta. Lo peor es que busqué aquí en las piezas de convicción reconocimientos de los acusados y no encuentro un solo reconocimiento. No hay reconocimiento de los acusados. ¿Cómo es que identificaron que Denis González venía manejando si nadie lo conoce, nadie lo identifica? Entonces le ofrezco, señoría, con el 167 del Código Procesal Penal, las medidas cautelares que establece el artículo 167 en el inciso primero, acápite D, las veces que su autoridad tiene conveniente en presentarse a este juzgado, si acaso su autoridad admitiera esta acusación que ya le digo no tiene pies ni cabeza, aquí no le encontré lógica, y en defecto de que usted la admita, lo correcto sería efectivamente decirle a la Fiscalía vaya y corrija esto. Es decir, porque yo no voy a admitir una acusación que no me aclara la participación de ninguno de ellos. La prohibición de concurrir a determinados lugares del inciso F, la del inciso G de GACO, la prohibición de comunicarse con personas determinadas que no afecte el derecho de defensa, dos fiadores personales de abono y arraigo que se comprometan a depositar una suma de dinero que su autoridad así lo establezca, para efectos de que no se presentaran los acusados a futuras audiencias. En concreto, le solicito rechace esta acusación. Rechazar la acusación no significa privar del derecho subjetivo a la víctima de volver a presentar la acusación. Simplemente es que las cosas deben de hacerse de tal manera que no es que las entienda el abogado, porque el abogado estudió para eso. Quien debe entenderla son los acusados. ¿Y cómo voy a entender que primero me acusaste de una asociación, después hablar de que simultáneamente, en el mismo momento, están sacando un café y en el mismo momento están montados en el café? No tienen dónde la ubicuidad, ni los acusados ni la camioneta para estar en dos lugares al mismo tiempo. Sacando el café allá en los potreros y a esa hora la misma camioneta está por el puente de Guagualí. Entonces, le pido la inadmita y el cambio de la medida que le estoy solicitando. Se reunían en algún bar, se reunían en algún cafetín, se reunían en una discoteca. ¿Dónde? No nos dice. Para que a él le avisaran en el momento de la noche, podían traer quintales de café. Supongo que si Denis también trabajaba ahí, él sabía, una hora, supongo. Ahora miremos lo otro.
Para ellos, los acusados, vea bien, los acusados, Alexander, Antonio, Otoniel, Juan José, se movilizaban a bordo de un vehículo camioneta. Y si usted ve la otra parte, donde dice, el segundo párrafo de esto, donde dice que el día viernes 29, porque ese día fueron detenidos todas estas personas aquí, aproximadamente a las 8 de la noche, el testigo Socorro Jesús Ayala Mendoza, quien se desempeña como supervisor de guardias, es la segunda parte, donde estaba el oficial Antonio Herrera con el guardia de seguridad Águila Pedro, menos que ese es el nombre, el Águila Pedro Gadea. Cuando a esa hora, ellos a las 10 de la noche, el 29, detienen la camioneta y supuestamente la camioneta la maneja